de parte del secretario de Educación, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es docente de posgrado, de bachillerato y de secundaria. Presidente, fundadora de la Asociación Cooperativa de Desarrollo de las Capacidades Humanas, de SCAHUM, asesora técnico-pedagógica por más de 16 años, ha colaborado en diferentes espacios de educación básica. Análisis interactivo de cómo el enfoque de aprendizaje en y para la vida influye en el desarrollo de las habilidades intelectuales, socioemocionales y físicas que conforman el ser, para la aplicación de estrategias que formen ciudadanos críticos, responsables, creativos, solidarios y comprometidos con su entorno para el bien común. Con ustedes, y con un fuerte aplauso, damos la bienvenida a la doctora Silvia Estela Cruz Cervantes con el taller La formación del ser desde el aprendizaje en y para la vida. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por su compañía. Valoro este momento, la fortuna de compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por interesarse en este tema. Pues principio quiero pedirles y agradecerles su fortaleza porque sí está complicado el ruido, ¿verdad? Entonces concentrarnos en escuchar va a ser un reto, el primer reto que vamos a enfrentar en este taller. El trabajo, como bien se dice, es un taller, por tanto es una construcción que vamos a hacer entre todos, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, bien, lo que les acaban de leer pues es el objetivo. Estamos trabajando bajo el enfoque de la formación ciudadana, ¿sí? Entonces, lo primero que nos tenemos que situar es que estamos trabajando en la formación del ciudadano. Ese es el enfoque macro, ¿de acuerdo? Y en ese pensamiento nos vamos a ir desarrollando las actividades que están diseñadas para el taller, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Bien. Como una mera mención, la formación del ciudadano es un principio constitucional que está reforzado también en y sumado en el principio de Recrea, formar para la vida. De ahí es que tomamos pues el nombre de nuestro taller, ¿verdad? Que es la formación del ser desde el aprendizaje en y para la vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, para empezar me gustaría, si alguien me regala, ¿cuáles son sus expectativas al respecto? ¿Alguien nos quiere compartir cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperan obtener de este taller? ¿Alguien que diga yo? ¿Quién nos comparte? ¿Qué esperan recibir de este taller? ¿Sí nos estamos escuchando o todavía no logramos ese? ¿Sí? ¿Quién nos comparte? Bueno, gracias. La expectativa que yo tengo es cómo la formación del ser está en todo momento dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y debe de ser como nuestra preocupación de enseñar a ser a los niños y cómo nosotros podemos propiciar ese aprendizaje del ser, ¿no? Aprender a formar el ser. ¿Sí se escuchó? Sí, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué les dice esta frase? ¿Es así? ¿La educación es parte de la formación del ser permanentemente? ¿Qué opinan? Sí. Y allá en casa supongo que también, ¿verdad? Y ahí nos vamos a situar en ese pensamiento. Vamos a ir vinculando los procesos de aprendizaje con la formación del ser. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esta introducción vamos a dar entrada a la primera actividad. Lo primero que yo quiero es cuestionarles un poquito. ¿Por qué tanta insistencia en educar para la vida? ¿Qué opinan? ¿Les preocupa esto? ¿Qué idea les genera? A ver, aquí a los que estamos y en casa, quédense con esa reflexión, compártanla con los que están en cortito
A ver, vamos a darnos respuesta a esta pregunta. ¿Por qué tanta insistencia en educar para la vida? Porque somos un ser social que constantemente estamos aprendiendo y que la vida, pues los chicos tienen que enfrentarse a situaciones que de cierta manera la escuela les da esas herramientas para que las desarrollen ya cuando formen parte de una sociedad productiva o no necesariamente productiva, pues, pero conforme se van presentando situaciones de vida, cómo los van a ir resolviendo, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su idea? ¿Por qué es tan importante educar para la vida? Educar para la vida es para ser unas personas de provecho y tener herramientas fundamentales para llevarlas a cabo a la vida ya personal. Bueno, aparte de enfrentar los nuevos retos que ellos tienen que ver cada vez más, sobre todo porque hay la carrera de, ¿cómo se llama?, del avance de los tecnológicos. Todo eso permite también que de alguna manera ellos se puedan formar y tengan precisamente esas propias herramientas. Y es por ello que se necesita pues de que nosotros tengamos que fomentar cada vez más esa manera, de que ellos sepan cómo y de qué manera puedan enfrentar esta situación que vayan presentando, ¿no? Gracias. Sí. A ver, una aportación más. Es muy cortito, es para que ellos tomen decisiones, creo que es lo más importante, que tomen decisiones, tengan un pensamiento crítico y sí, adquieran su propia ideología, su propio pensamiento crítico, pensamiento divergente, pensamiento creativo. Creo que es parte de lo que les va a ayudar a innovar, pero a la vez a emprender de aquello que tienen. Gracias. Aquí al frente, por favor. Sí. Bueno, lo que pasa que ya el ser humano ya tenemos esas educación innatas y pues nosotros vamos como docentes, las formamos para la vida del niño o del alumno, de la alumna, hasta de uno mismo. ¿Para qué? Para pues a base de esos aprendizajes hay error, hay procesos para poder crear esos aprendizajes a futuro, pero son procesos, ese aprendizaje son procesos, depende las capacidades de los alumnos, las habilidades, sus competencias, pero sí también lo más importante, nosotros como educadores necesitamos también aprender. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Oh, perdón. Aprovechando que sí, me lo claro pasas. que sí. Sí, pues porque se cumple una de las primicias que es de la nueva escuela mexicana, dar una educación más humanista. En ese sentido también el modelo de Recrea converge con lo que está plasmado en la Constitución, donde no solamente es educar para aprender, sino para servir a los demás. Es por eso que nuestra misión no es solamente transmitir el conocimiento a los chicos, sino que empleen lo que mencionaba la compañera acá atrás, ese pensamiento crítico, y con base a lo que aprendieron en su formación formal y no formal, pueda resolver un problema de su comunidad. Por eso es que es en y para la vida. Gracias. Qué bonitas aportaciones, qué puntuales aportaciones. Fíjense, con todo lo que ustedes acaban de aportar, si tomamos nota, hacemos un listado padrísimo de todos los elementos que tenemos que ir tomando en cuenta cuando estamos planeando y pensando qué voy a hacer, cómo le voy a hacer y para qué le voy a hacer. Porque ahí tenemos la clave. Cuando estamos reflexionando en lo que pretendemos, en lo que queremos hacer, educar para la vida, en y para la vida, tiene que ver con esto, con una visión, con una posición de dónde me sitúo y un para qué, ¿verdad? Y el educar para la vida es visualizar al sujeto desde ese concepto integral que es un ser humano con una serie de capacidades
diversidad de experiencias, de estilos de vida y demás. Entonces es un reto bastante complicado y un compromiso muy grande que tiene el docente. Les puse esas imágenes porque yo siempre me pregunto cuando escucho una noticia muy sobresaliente, me pregunto, qué padre, ¿quiénes habrán sido sus maestros? Qué orgullo estar viendo en el televisor a alguien que trasciende de una manera significativa en la vida y pensar que yo hubiese sido su maestra, eso me llena así como de una emoción y digo, qué padre ha de estar su maestro en casa viendo esa noticia. Pero por el otro lado también, cuando escucho noticias severas, cuando escucho mutilaciones, cuando escucho quema de personas vivas, cuando escucho cosas que son atroces, también me hago la misma pregunta. Y digo, ¿quiénes estuvieron ahí para acompañar a ese sujeto que llegó al grado de esos extremos? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Quiénes fueron sus cercanos? ¿Y qué preguntas más fuertes y más dolorosas también, verdad? Entonces, educar en y para la vida, eso es lo que implica. Pensar aquí, en este momento, ¿quién es este sujeto al que yo tengo aquí, a este pequeñito, a este joven, a este señor, a este maestro, cuando somos formadores de maestros? ¿Sí? Tenerlo aquí, todo lo que implica y lo que trasciende y lo que conlleva para el resto de sus vidas, ¿sí? En una ocasión, una maestra muy querida que ya no está entre nosotros, la maestra Magdalena Enríquez Manríquez, si alguien se acuerda de ella, mencionó y me encantó lo que dijo. Dijo, los médicos entierran sus errores, los maestros los dejamos caminando. Y eso es cierto. El maestro dejamos nuestros errores caminando por ahí. La responsabilidad que el maestro tiene es inmensa. La gratificación que tiene también, porque el tamaño de la responsabilidad es el tamaño del beneficio que también viene. A lo mejor no económico, todos sabemos que no. Pero ¿qué tal cómo sienten ustedes cuando un pequeñito viene y te da un abrazo tan cariñoso que de verdad lo sientes? ¿Sí? O cuando por ahí alguien te para, maestra, ¿se acuerda de mí? Maestro, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo se siente todo eso? Bien, bien bonito, ¿verdad? Súper bonito. ¿Sí? Entonces, pensar en la responsabilidad que hoy tenemos en educar en y para la vida, si no es cualquier cosa. Es un tema de discusión y de análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿De acuerdo? Bien. Quiero partir también de esta frasecita. La inteligencia humana se desarrolla en conjunto y en colectivo. Los seres humanos somos entes eminentemente sociables. No somos de la nada. ¿Se acuerdan de los niños lobos? Los estudios de los niños lobo. ¿Qué sucede cuando una persona no está entre personas? Pierde su humanidad. No hay tal. La humanidad te la da el contexto, el ambiente donde te desarrollas, los aprendizajes que recibiste. Decimos, el ser humano tiene una condición de aprendizaje nata, ¿sí? Tiene una habilidad de aprendizaje nata, pero los aprendizajes no son natos. No heredas ni siquiera la O por lo redondo, porque hasta esa te tienes que aprender. Hablar. Todo es aprendido. Es aprendida la violencia, es aprendido el dolo, la mentira, el engaño, pero también las cualidades hermosas como la verdad, la honestidad, el esfuerzo, el trabajo, la sencillez, la honestidad y bla, 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 bla. Todo es aprendido para el ser humano, ¿sí? Entonces, la importancia de tener esto en cuenta es muy, muy, muy trascendental
más cuando somos maestros. Los papás educan 1, 2, 3, 4, pero nosotros educamos 20, 30, 40, 50, 60 y hasta 80, porque hay grupos de 80 en este país, en esta ciudad. ¿Sí? Cada año aventamos por puños, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar desde una visión industrial. Vamos a hacer una analogía, ¿de acuerdo? De la educación nos vamos a ir a un contexto como si fuéramos una industria, ¿les parece? Vamos a pensar que las escuelas son una empresa, ¿ok? Y en esa visión vamos a ir haciendo un análisis del proceso de enseñanza, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Ustedes tienen por ahí en sus cuadernitos, tienen unas hojitas para dar respuesta a esta pregunta. Los que están en casa, contéstenla en casa, platíquenla y dialóguenla en corto también con los que tengan a la mano, ¿sí? Y ustedes den respuesta aquí. ¿Quién nos quiere compartir sus respuestas? A ver, ¿con quién empezamos? ¿Quién tiene ya listas sus respuestas que nos quiera compartir? ¿Sí? Bueno, yo respondí que la materia prima secundaria sería el conocimiento, las estrategias para la enseñanza, los métodos y técnicas para el aprendizaje, y la terciaria serían los recursos didácticos, tecnológicos con los que cuenta, y la primaria, o es decir, la materia prima es el alumno, con lo que viene, con todos sus saberes, sus aprendizajes que viene acumulando en los diferentes estadios y ámbitos, ¿no? Su familia, el grado anterior, los niveles anteriores de estudio. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en materia prima de igual manera yo puse pues lo que viene siendo los alumnos, el apoyo de padres de familia, la planeación del docente. En la secundaria puse pues la sociedad, el contexto externo de la misma, y en terciaria puse la participación de la sociedad y creación de un producto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Sí? Yo consideré que la materia prima son los alumnos, la materia secundaria son los papás o las familias de los alumnos, y la materia terciaria es el contexto. Gracias. ¿Sí? Bien, yo creo que todos coincidimos en que la materia prima es, a final de cuentas, el alumno. Como secundaria, la disposición de aprendizaje del alumno, la disposición de padres de familia, como del entorno, también para que puedan participar y se pueda lograr el objetivo. Y materia terciaria, las herramientas físicas y tecnológicas que se puedan contar dentro de un plantel. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, yo les hago una propuesta. Coincidimos más o menos todos, ¿verdad? La primera, el educando. La segunda, los aprendizajes y lo que tiene que ver con los aprendizajes. Y la tercera, el contexto. Entonces, yo creo que todos coincidimos, ¿verdad? Aquí tenemos el esquema de producción de nuestra empresa. Aquí están los elementos clave de producción de nuestra empresa, ¿cierto? Bien, ahora, en este mismo sentido, vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las características que definen tu materia prima? Ahora vamos a definir
las características de esa materia prima. ¿De acuerdo? A ver, cada quien, ¿qué clase de materia es con la que está trabajando? En casa lo mismo. Ok, parece que la mayoría ya terminó, ¿verdad? Bien, en la misma dinámica, ¿quién nos quiere compartir qué escribió? A ver, platíquenos cómo es la materia con la que trabaja. A ver, de los que no han hablado, ¿nos comparten? Bien. Bueno, para mí la materia prima que es el educando, pues sus partes principales, sus características principales son, así como habilidades, actitudes y destrezas, pues involucran hábitos, costumbres, contexto familiar, contexto social. Gracias. Yo me quedaría con eso. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Sí, maestro. Parte de lo que encontramos es el entorno familiar y social en el que se desenvuelve el individuo y qué apoyos tiene también para lograr sus objetivos, como sus habilidades para enfrentar sus debilidades. No es lo mismo un joven que tiene la posibilidad o el acceso económico para poder tener materiales a alguien que vive en una zona marginada. A final de cuentas, aquí es donde también podemos encontrar precisamente la diferenciación y el apoyo que podemos también tener para poder, pues, identificar a nuestro individuo. Gracias, maestro. Sí. Perdón. Sí. Adelante, denme un segundito. Adelante, por favor. La curiosidad, el interés, la manipulación y la emoción de participar. Gracias, maestra, muy amable. Maestra, perdón. No hay que... Sus experiencias, sus saberes, sus valores, sus emociones, su contexto, la situación económica, su situación física y psicológica. Gracias, muy amable. ¿Por acá? ¿Alguien más? Considerando que son los alumnos, sí. Yo le puse serían las personas que presentan características de sensibilidad, emoción, seres pensantes, ideológicos, con personalidades predeterminadas, moldeable, creativa, sociales, con habilidades, capacidades, una identidad y una pertenencia. Gracias, muy amable, muy buenas sus aportaciones, maestro. De este lado la maestra nos quiere compartir también, por favor. Bueno, también es muy importante considerar los alumnos con problemas de aprendizaje emocionalmente. También tener como, ahora estoy hablando de nosotros como maestros, dar una motivación, una empatía con estos alumnos, tener un compromiso, una responsabilidad. Gracias, gracias, muy rico, gracias. También sus estilos, ritmos y canales de aprendizaje, las barreras que enfrenta para el aprendizaje y la participación, su contexto familiar y su parte afectiva, lo socioemocional. Gracias, muy amable. Ok, ¿se fijan cómo todos tenemos una perspectiva similar en torno a las características de nuestra materia prima? ¿Sí? Esta materia prima tiene diferentes propiedades y diferentes características según el contexto de cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Pero también los enfoques son diferentes entre cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí conlleva un ida y vuelta, desde la visión que tiene el docente del proceso de enseñanza-aprendizaje, como la materia prima como tal. ¿Qué de la materia prima yo estoy viendo?
¿Qué de la materia prima yo conozco? ¿Qué de la materia prima me interesa? ¿Qué de la materia prima no me gusta? ¿Sí? Porque también es cierto, mi materia prima no es siempre la que yo quisiera, ¿cierto? Qué padre que pudiéramos escoger, ¿verdad? ¿Sí? Todos teníamos el número 1 en las evaluaciones y demás, ¿verdad? Pero ¿qué tal que no? ¿Verdad? Nuestra materia prima es diferente, es diversa. Nuestra manera de verlo también. Entonces, en este sentido, también tendremos que tener una precaución, ponerle ahí un puntito de énfasis en el cuidado de la observación de nuestra materia. En esta analogía que estamos haciendo, visualizando la educación como la industria, como si fuera una industria, ¿de acuerdo? Vámonos todavía en este sentido. Ahora, ya tuve mi materia, ya la trabajé, ya la vi. ¿Qué producto salió? ¿Cómo trabajé esa materia? ¿Qué hicimos? ¿Cómo la trabajamos? ¿Y qué quedó? A ver, ¿qué quedó de esa materia? Levanten la mano quien se había hecho esta pregunta. Felicidades a los que se las habían hecho. Este es el reto principal de un educador. Reflexionar y pensar qué sale allá afuera de lo que tú hiciste aquí adentro. ¿Qué trabajaste? ¿Qué moldeaste? ¿Qué le pusiste? ¿Qué elementos agregaste? ¿Qué elementos quitaste? Para que esa materia que tú recibiste saliera en un producto deseable, interesante, para que te lo compren allá afuera. ¿Qué hicimos? ¿Sí? Y ese ¿quién creen que es? El ciudadano de a pie, el que sale caminando, el que no enterramos. ¿Sí? Ese es el producto que los maestros dejamos. Personas que se llevan de nosotros lo mejor, porque nadie da más que lo mejor que tiene. Y de ahí la importancia y el valor de que ustedes estén aquí el día de hoy, y todos los que están en casa dedicándole tiempo a su preparación. Felicidades, de corazón felicidades, porque la responsabilidad que tenemos en este sentido es muy grande, muy grande. Maestra, ¿querías hacer una aportación? Maestra. Ya, bien, de acuerdo. Ok, pues bien, vamos a continuar, ¿les parece? Perdón que voy muy rapidito, ustedes me detienen si voy muy rapidito, ¿sí? Hecho. Bien, desde estas características que ustedes visualizaron, ¿sí? Todas las que ustedes plantearon quedan en un espacio de estos 4 dimensiones del ser. Los seres humanos, todos los seres humanos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos estas características. Todos somos sociables. Una persona aislada muere, no sobrevive. Hay una necesidad inherente de estar en contacto con otras personas. Todos los seres humanos tenemos una psique inevitable, no puedes prescindir de ello. Te guste o no te guste, tienes una psique. Necesitas un cuerpo para habitar en este planeta, o por lo menos para que te vean, ¿sí? Necesitas un cuerpo. Y todos, absolutamente todos, somos trascendentes. ¿Cómo le suena la palabra estás acabado? ¿Cómo suena? ¿Te sienta bien que alguien te diga estás acabado? ¿No lo quieres compartir, maestra? Sí.
¿Te molesto si no lo repites para los que están en casa que te escuchen? Híjole, ya no me acuerdo. Bueno, que se sale de lo normal, o sea, que va más allá de lo que teníamos pensado, trasciende, deja huella, hace historia. Sin límites. Sin límites, exactamente. Sin límites, claro que sí, maestra. Eso es ser trascendente, no tenemos límites. Ni para bien, ni para mal. No tenemos límites. Y no por nada el ser humano ya está en la luna, ya está en Marte. Cuando yo estudié, yo recuerdo que decíamos que había una galaxia. La última vez que yo conocí, había 300. En este momento no sé. Cuando yo estudié física, se decía que la molécula más pequeña era el átomo. La última que yo supe era el fotón, y sé que ya hay otros más, muchas más. El ser humano es inacabado. Por eso nos duele que nos digan estás acabado. Porque de manera natural somos trascendentes, infinitos, inacabados, permanentemente perfectibles. Y qué hermoso es esto. ¿Sí? Todo ser humano está ahí. ¿Sí? Pero ¿qué creen? También somos temporales. Somos temporales. No se es niño toda la vida, no se es joven toda la vida, no se es viejo toda la vida, y la vida se acaba. Tiene límites. ¿Sí? Entonces también es importante tener el conocimiento de lo que somos. La formación del ser debe de llevar a esta conciencia. ¿Por qué los jóvenes hoy se atreven a tanto? Porque se les olvida que tienen límites, y ese límite se llama tiempo. Tiempo. Se les olvida que tienen un tiempo para aprender, se les olvida que tienen un tiempo para trabajar, tienen un tiempo para todo. Los seres humanos somos temporales inevitablemente. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos educando a nuestros niños. Y no es que los queramos llevar deprisa. No, es todo lo contrario. Que aprendas a valorar aquí y ahora, en la vida, en el momento, en el instante, aquí y ahora. Educar en y para la vida. Aquí y ahora, aquí es tu vida. Aquí no está tu familia, aquí no están tus hermanos, aquí no están tus amigos. Aquí estás tú y nosotros. Aquí es ahora. ¿Qué estás haciendo en este instante? ¿Cómo lo gastas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo compartes? Cuando te toca trabajar con esos pequeños, con esos jóvenes, ¿cómo compartes esa parte de ti con ellos? ¿Cómo tú trasciendes con ellos y los ayudas a trascender? Esto es educar en y para la vida. Esa reflexión, ese estilo de pensamiento, ese estilo de vida, ese estilo de trabajo, ese estilo de ser un profesional de la educación, formador de personas, de ciudadanos. ¿Sí? Bueno, tanto que se puede decir al respecto, pero nos quedamos en la reflexión y nos lo llevamos a casita, y allá en casa síganlo comentando y reflexionando también. ¿Sí? Y vamos a seguir adelante porque quiero compartirles un chorro de cosas y me encanta todo lo que están compartiendo, también me lo quiero llevar y quiero escucharles lo más que se pueda. ¿Alguien ahí en cortito me quiere ayudar a leer esta partecita? ¿Me ayudas? ¿Por acá? ¿Por aquí? El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana, es la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas. Edgar Morin, 2001. Gracias. Un compartir de un pensador genial, Edgar Morin, que da en el clavo
de lo que estamos hablando ahora. La importancia de no desmembrar al ser humano. No podemos quedarnos en el ABC de las letras sin tomar en cuenta que estamos tratando con personas, que estamos formando personas. ¿Sí? Y bueno, esto para la reflexión. En este mismo sentido, esta es la visión holística. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de educación holística. Es visualizar a la persona en todos sus aspectos. En esta imagen estamos haciendo una proyección que pretendo que mueva ideas, pero me gustaría, antes de yo compartirles una idea, que ustedes me digan qué les dice esta frase, qué les dice esta imagen. A ver, ¿qué ideas mueve? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué ideas les mueve esta frase, esta imagen? Que todo esto es de manera integral, porque ahí es el resultado de todo el trabajo que se hizo desde el principio hasta esta parte. Claro, no termina ahí, continúa todavía, hay falta más todavía. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. Son los pilares que nos ha dado la UNESCO para estar bajo esas condiciones que debemos considerar en cada uno de los alumnos. Gracias. ¿Alguien más, maestra? ¿Quiere hacer una aportación? Sí, aquí. Que el ser humano no es mecánico, no es un robot, no es una máquina, tiene diferentes características y que se tienen que tomar en cuenta para que el aprendizaje sea significativo en él. Gracias, muy amable. Miren qué padre. Claro que lo tienen bien claro, porque efectivamente esto no es nuevo. Nada de esto les es ajeno. Lo dijo la maestra. ¿Desde cuándo estamos hablando de los pilares de la educación? Desde que estaban ustedes, yo creo que en la primaria. Muchos todavía ni nacíamos. No, yo sé que esto no es nuevo para ustedes. Claro, claro. Esto tiene que ver con los pilares de la educación, pero los pilares de la educación tienen que ver con el sujeto, o el sujeto tiene que ver con los pilares de la educación. ¿Por qué? ¿Por qué los pilares de la educación están fundados o cimentados ahí? ¿Y por qué se llaman pilares? Mientras llega. Porque es la estructura que sostiene a una sociedad. Somos pilares, los maestros somos pilares de una sociedad y nunca se nos ha reconocido como parte de, ¿verdad? Entonces, como los médicos y los maestros, somos los cimientos de una buena sociedad, de unos buenos futuros ciudadanos, ¿verdad? La educación. Claro, ya lo dijo ella. Bueno, otra de las cosas que podemos ver aquí que aparte de los resultados es el que hace el movimiento en total de toda la sociedad, como dice, ¿no? Si no hay esos elementos, pues no se puede desarrollar, es decir, queda estancada totalmente la sociedad en ese caso. Claro que sí, todo lo que ustedes acaban de decir, claro que sí. Y muchísimo, pero muchísimo más, porque si se ponen a reflexionar, un día van a dar con una cosa, otro día con otra y otra con otra. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de personas tan diversas, tan múltiples como personas hay en el planeta, ¿sí? Y ahí están los pilares de la educación, justamente, en el ser. El ser, cuando hablamos de ser, así como que lo sentimos, ¿verdad? Como la palabra más fuerte, el ser, lo que soy, lo que eres, el reconocimiento de ti, de mí, de los otros. Eso es lo que hablamos cuando hablamos del ser, y ahí es donde está la trascendencia del ser humano.
Un ser humano no trasciende por sí solo. Necesita el reconocimiento y la aceptación de los demás, y entonces es cuando trasciende, no antes. ¿Sí? El saber. Todos tenemos un proceso cognitivo, emocional. Todo aprendizaje, todo, absolutamente todo aprendizaje está movido por una emoción. Inevitablemente, todo aprendizaje está movido por una emoción, positiva o negativa. Pero todos los aprendizajes que se quedan ahí es porque detrás hubo una emoción. Y ahí se ancló con una emoción. ¿Sí? Ya lo dijimos, necesito un cuerpo para cohabitar en este planeta, ¿verdad? Saber convivir. Todo esto que se menciona antes, de nada me sirve si estoy sola, aislada. De nada. Necesitamos necesariamente compartirnos con alguien más. Esa es una necesidad humana fundamental, vital, como el agua. Así de importante, ¿sí? De ahí la importancia que ahí están los pilares de la educación. Y no están equivocados desde, que los veían así como muy, ahora sí que muy de pilares, ¿verdad? Muy estructurales, muy pragmáticos. Hoy los vemos con una visión más holística, más cercana, más propia, pero ahí han estado. Por una sencilla razón, porque estamos hablando de la persona, de las características de una persona, sus características propias. ¿Sí? Bien. Tienen ahí en su cuadernito una serie de características humanas que les voy a pedir de favor para ustedes solitos en un acto de reflexión, de análisis de la práctica. Subrayen lo que se acuerdan haber reflexionado cuando hicieron sus últimas planeaciones. Les voy a dar chance que sean las últimas 5, ¿les parece? En las últimas 5 planeaciones, ¿cuáles de esas características tomaste en cuenta? En las que sí reflexionaste intencionadamente para ponerlas en tu planeación. ¿Vale? En casita les voy a pedir, no sé si la imagen sea visible de manera que se pueda leer en casa, pero es muy sencillo, solamente reflexionen en las características de calidad humana que pudieran haber aplicado en sus planeaciones en las últimas 5. Ok. No sé cómo estamos en tiempos. Si alguien me ayuda. Gracias. Bueno. Para irnos un poquito más rapidini, levanten su mano quienes hayan tenido, que hayan marcado 5. Bien, excelente. ¿Quiénes marcaron 10? Excelente. ¿Más de 10? Gracias. Gracias. 5. Oh, ya. Muy bien. Ok. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Con qué los conectó? A ver, compártanme una reflexión. Bueno, en las planeaciones, yo considero que por el campo que yo he trabajado, que es literatura, pues muchas de estos aspectos que aquí se marcan se trabajan, como son la bondad, la lealtad, la ética, la justicia en las obras literarias. Entonces sí llegaron a plasmarse en alguna ocasión.
¿Alguien más? ¿A qué reflexión le llevó el ejercicio? ¿Sí? Aquí. La reflexión de algunos aspectos de vida es que son cartitas, unas son cartitas trabajosas que yo no tengo. Gracias, gracias. Muy interesante la respuesta. Por favor, ahí atrás. Sí, pues a mí en lo particular, en mi reflexión de mi práctica docente en cuanto a los en cuanto a los ciertos valores que hay que seguir fomentando en los niños, y sobre todo, pues, de esa manera cómo estamos desarrollando habilidades para la competencia en la sociedad. Entonces, como qué más hace falta a partir de cada una de nuestras aulas, nosotros vemos qué necesidades tienen nuestros alumnos y sobre eso nos apoyamos para desarrollarles ciertas habilidades, ¿verdad? Tanto en lo social como en lo cognitivo y en lo demás. Gracias, maestra. ¿De este lado me ayudan a compartirle? Creo que en muchas de nuestras planeaciones es de manera intencionada poner algunas de estas características. Sin embargo, muchas más de estas estamos utilizándolas diariamente en el aula, estamos reforzando, aunque no estén plasmadas en la planeación que tenemos diario. Eso es lo que reforzamos y eso es nuestro trabajo. Gracias, muy amable, maestra. ¿Alguien más? Bueno, ¿sí? Maestra. Bueno, más que nada son los valores que debemos fomentar en nuestros alumnos día a día y que a veces, como dice mi compañera, no se plasman directamente en una planeación, sino que se llevan a cabo con el trayecto de los ejercicios diariamente en clases. El que tengan confianza, el que tengan seguridad, el que tengan la humildad, la honestidad y que lo lleven a cabo en su vida diaria. El compartir con sus compañeros, el participar y llevar de una manera una vida sana, saludable y que esos aprendizajes se lleven más adelante. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Sí, maestra. ¿Se escucha? Bueno, para mí son pues los aspectos que nos hacen trabajar con ellos y que de veras el aprendizaje sea para la vida, que la planeación, si toma en cuenta todos estos aspectos o la mayoría o algunos, pues sí estamos trabajando para la vida, que el aprendizaje sí sea para la vida en especial. Gracias, muy amable. Sí, vamos para allá enseguidita. Gracias. Pues me permitió hacer un ejercicio de retrospección donde me doy cuenta qué tan holístico soy como docente. Como bien mencionaba la compañera, hay situaciones que se plasman en el quehacer diario, no forzosamente en la planeación, en el formato, en el deber ser, de lo que mencionaba. Y es uno de los principios que teníamos con anterioridad pedagógicos en el anterior programa, el modelar el aprendizaje. Partiendo de esa premisa, para este nuevo mapa curricular, buscar formar ciudadanos de bien para que sirvan a la comunidad, pero partiendo del ejemplo que nosotros pongamos. Muy buena visión, maestro, gracias. Sí. Bien, por lo que en mi perspectiva tengo, por lo regular siempre cuando se hacen planeaciones no se tiene en contexto todos estos valores. Nos enfocamos al trabajo que se va a realizar y lo que esperamos es un resultado como tal, un producto. Pero creo que si nosotros hacemos una autoevaluación es comenzar por saber si nosotros tenemos todos estos valores para poder a final de cuentas traducirlos a quien nosotros tenemos al frente, que son nuestros alumnos, padres de familia y también nuestro entorno, que es nuestra comunidad escolar, nuestros compañeros, y creo que de aquí podemos partir con el tema de la honestidad, hasta donde nosotros realmente tenemos la capacidad
para poder plasmar estos valores que aquí se nos presentan? Gracias. Qué interesantes todas sus aportaciones. Y definitivamente sí. Tenemos bien claro y lo sabemos todos. O sea, estamos diseñados para trabajar los contenidos. Por muchos años nos han enseñado la importancia y la trascendencia de los contenidos. Y la realidad es que nos ha costado trabajo transitar a la educación holística, a esa visión holística. Esa es una realidad, ¿sí? Y lo tenemos que reconocer. Y no pasa nada, porque para eso somos permanentemente perfectibles, ¿sí? De partir de nuestra realidad auténtica nos va a dar la oportunidad de dar soluciones reales. Reconocer que efectivamente esa visión holística no ha sido a veces tan holística. La presión de cumplir con los contenidos, la presión de los tiempos, la presión de X y Y nos lleva a veces a dejar de ladito muchas cosas que son muy importantes. Y a veces, incluso hasta la misma circunstancia, la suma de los niños, la suma de los haceres y los deberes, ¿sí? En esa inmensa diversidad, pues nos lleva a veces a perder un poquito de vista esta visión. Lo importante ahora es reflexionar y analizar dónde estamos y a dónde queremos ir en este proceso. Y esa es la finalidad, llevarlos a esa reflexión para que cada vez más estemos pendientes de esa condición humana con la que nosotros trabajamos. Nuestra materia prima, insisto, son personas. Entonces no nos podemos quedar en una visión fría de las teorías, de los contenidos, de los objetivos, de las metas, ¿verdad? No nos podemos quedar ahí. El reto de innovar, ahí es donde está. Ahí está la necesidad de innovar. ¿Cómo voy a lograr los objetivos y cómo voy a lograr el perfil del ciudadano deseado con lo que tengo? Con los recursos que tengo, ¿cómo le voy a hacer para lograr a ese ciudadano deseable? Al jalisciense que todos queremos, ¿sí? Al ciudadano mexicano que todos queremos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que mover? ¿Qué tengo que agregar? Esa es la importancia de la reflexión del día de hoy. Educar en y para la vida. Es decir, aquí, ¿de qué dispongo? ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Sí? Bien. Les comentaba también esta parte de la temporalidad. El ser humano tiene que ser consciente y es importante, muy importante que lo lleven a las aulas. Necesitamos que los muchachos sean conscientes de que son finitos, de que la vida se acaba, de que la persona tiene riesgos, tiene tiempos, ¿sí? El mismo desarrollo bioquímico del ser humano tiene un determinado tiempo. De 0 a 25 años, tu cuerpo y tu mente está diseñada para aprender, para desarrollar. De ahí la importancia de que en ese tiempo nos esforzamos en dotar a los muchachos de los mayores recursos intelectuales posibles. Entre más pequeños, más desarrollada esa capacidad de aprendizaje. El cuerpo humano está diseñado para aprender a temprana edad. Y tenemos que aprovechar ese recurso. Respetar las condiciones que tiene el sujeto, pero no desperdiciar ese tiempo. Y los muchachos lo tienen que saber. Porque ahora están con que mi derecho, mi libertad,
mi independencia, mi decisión. Sí, claro, claro que sí. Tu derecho, pero también conoce tu riesgo para que tomes las decisiones correctas. ¿Y a quién le toca hacerle ver? Pues a nosotros. A nosotros. A los padres primero, definitivamente. Pero después a nosotros. A los educandos. Y necesitamos tenerlo bien consciente. De 0 a 25 años es su etapa de preparación. Así la llamo yo. De 0 a 25 años, el ser humano está diseñado para prepararse. Después viene su etapa productiva. De 0 a 65, 60 años aproximadamente, se espera que una persona sea productiva. En esta etapa tendrá que dar fruto lo que construyó antes. ¿Para qué se preparó? A ese ciudadano que salió por la puerta de nuestra escuela, ¿qué lleva? ¿Con qué se va a defender? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué tipo de auto va a tener? ¿Qué esposa? ¿Qué hijos? ¿Qué trabajo? ¿Qué clase de producción le va a otorgar a la sociedad? ¿Qué clase de sujeto está saliendo de esa puerta? Nosotros lo tenemos ahí ese tiempo. Ahí lo tenemos. Y le abonamos el 50% de lo que él es. ¿Qué estamos echando ahí por la puerta? ¿Qué producción está saliendo? Eso necesitamos reflexionar. No se trata de que se lleve solamente el premio en matemáticas, el premio en lectura y redacción, en ortografía. Todo es importante, claro. Todas son herramientas, pero no podemos dejar de lado que estamos formando personas. No podemos dejarlo de lado. Y luego viene una etapa bien importante y que estamos en crisis en México, ¿verdad? Tocamos el punto de las jubilaciones y nos da escalofrío. ¿Qué viene? ¿Quién sabe? ¿Cómo nos va a ir? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero ¿qué van a hacer nuestros muchachos? ¿Qué clase de producción van a desarrollar? ¿Qué clase de políticas públicas? ¿Qué clase de ciudadanía? ¿Qué clase de país vamos a formar? Para que llegada a esa edad, de veras vivamos un júbilo. La jubilación a eso se refiere, al júbilo. ¿Y así lo viven? ¿Así lo viven nuestros jubilados en México? ¿Cómo la ven? Algunos. ¿Qué porcentaje será? ¿Alguien sabe qué porcentaje de personas se jubilan en México? El último dato que yo tuve era el 20%. El 20% de los mexicanos en edad de jubilarse tiene derecho a una pensión o a una pensión de jubilación. Solamente el 20%, que hace todo el 80% restante. Lo que puede, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, el tiempo es un recurso invaluable. Invaluable. ¿Cuántas veces tocamos este punto como tema de discusión? A ver, levante la mano quien lo haya tomado en clase como tema de discusión. El tiempo. Excelente, felicidades a quienes lo han hecho. Felicidades, porque es el recurso más importante del ser humano, su tiempo. ¿Cómo utilizan hoy en día los jóvenes su tiempo? No, y jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Sáquenle cuentas cuánto tiempo le dedicamos al Facebook. Hay otra percepción de la vida, sí, claro. Sí, claro. Y yo no digo que sea malo, pero yo pregunto,
¿qué estás sacando de bueno? ¿Para qué te va a servir? A lo mejor tienes un negocio a través de Facebook y échale ganas, saca millones. Yo sé que hay youtubers que ganan mucha lana, ¿verdad? Ese que se la pase todo el día detrás de la computadora, no, que siga haciendo millones. Pero ¿y el común? ¿Sí estaremos sacándole provecho a esos recursos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántas veces tocamos este punto en clase? Educar en y para la vida. ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Y cuánto le dedicamos a reflexionar cuáles son las problemáticas reales de mi contexto para atenderlas y vincularlas con los aprendizajes en mi clase? ¿Cuántas veces me siento realmente a reflexionar en mi práctica? ¿Qué de lo que estoy haciendo realmente le abona a un desarrollo holístico, integral del ser humano? ¿Qué de ello? ¿Me conformo con decir, aquí no se usa el celular? ¿Y pelearme con los papás porque les quito el celular? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Ya tenemos problemáticas muy serias de depresión, de adicción a las tecnologías. Ya las estamos viviendo en México. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Educar en y para la vida conlleva todas estas reflexiones. Analizar nuestra realidad, la inmediata. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro contexto? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Y eso no implica que no pueda estudiar matemáticas, que no pueda estudiar geografía, claro que no. Implica que cuando yo trabajo geografía, lo trabaje en una visión holística. ¿Qué de geografía puedo vincular con un aprendizaje que requiero en este momento, como la utilización del tiempo? ¿Qué de matemáticas puedo vincular con este recurso? ¿Qué de inglés? O simple y sencillamente, ¿por qué no? Le dedico sus 2 horitas a trabajar este tema y luego me voy con otro tema. Yo qué sé, con imaginación, con el poder de la imaginación todo lo podemos, ¿cierto o no? Toda gran obra empezó en una idea. Ahí está la clave, esto es innovar, reflexionar y pensar de lo que tengo, qué voy a hacer, cómo lo voy a mejorar y cómo voy a dar soluciones a las problemáticas que tengo. Eso es educar en y para la vida. ¿Sí? Bien. Yo quisiera que alguien me compartiera, después de todo lo que hemos platicado, en este momento, cuál es su visión de la educación integral. Bueno, yo lo que me llevo de la educación integral es la necesidad de vincular todas las áreas del ser para poderlas tomar en cuenta, para que las herramientas que generemos en los alumnos vayan enfocadas a ese andamiaje, articulación de todas las áreas que ya mencionamos en la parte holística, de la psicológica, del área psicológica, del área social, del área biológica trascendente, de la emocional, que es la parte del saber convivir, del saber ser, de cada una de las áreas y de los pilares de la educación, y que eso podamos estarlo relacionando de manera multidisciplinar y también de una manera transversal en cada uno de los niveles y de cada uno de los contenidos de la educación. Pero sobre todo quiero referirme a
a lo que uno de los participantes mencionaron, creo que es el maestro Ernesto, hablaba acerca de cómo tenemos que ser congruentes, primero revisando nuestro ser integral, porque nadie da lo que no tiene, entonces ir revisándonos para ir complementándonos, ir desarrollando esas virtudes, esos valores, ese andamiaje o ese tipo de expediente de formación ética y profesional para poderlo encauzar también a los alumnos, porque nadie da lo que no tiene. Entonces tenemos que revisarnos primero nosotros para poder propiciar esa educación integral. Gracias, muy bonita aportación. ¿Alguien más que nos quiera dar su visión, maestra? Desarrollar al alumno con características que vayan en pro de cuidar al planeta, al medio ambiente y también otra característica importante de que sea con desarrollo sustentable. Muy buena su aportación, una visión mucho más amplia, ¿verdad? Ciudadano del mundo, claro que sí. ¿Sí? ¿Alguien más que nos comparta su visión de la educación integral? Bueno, yo solo quiero precisar que quien habló de eso es el maestro Adrián Jiménez y Amaya, quien mencionaba esto, y respecto también de la parte que creo que es importante, ahorita que lo mencionó, la ciudadanía del mundo, ¿no? Cómo nuestros alumnos ocupan herramientas para comprender y situarse en el mundo, sobre todo en este mundo caótico que nos toca estar enfrentando, y darles esas herramientas para que puedan afrontarlo también ellos, de que su ser vaya creciendo de manera progresiva. Gracias. Muchísimas gracias, muy bonitas sus aportaciones, muy ricas. Pues bueno, la idea es justamente llevarlos a la reflexión de la importancia de visualizar la enorme estructura o la enorme contenidos y retos que enfrenta el maestro ante una visión holística. Hoy se dice que la profesión más complicada del planeta es la de docencia. Y ustedes lo saben, ustedes lo viven, saben que es real. Porque enfrentamos justamente un sinfín de retos y tenemos que hacer coincidir un mundo de diversidades y un mundo de coincidencias que tienen que estar ahí y que tenemos que optimizarlas para lograr un objetivo. Y conjugar todas esas cosas no siempre es fácil. No es fácil. No por nada la estadística nos dice que las personas con mayor burnout en el mundo son los docentes, ¿verdad? Las personas con mayor desequilibrio emocional son los docentes, desafortunadamente, ¿verdad? Pero eso va a cambiar muy sencillo, simple y sencillamente cuando visualizamos las cosas con una pasión más bonita, más humana, más cercana, más real, cuando hacemos lo que a nuestro alcance está de verdad y no pretendemos hacer lo que se debe hacer, es decir, lo que se me exige como tal, sino lo que en mi condición, en mi contexto, en mi realidad sí se puede hacer. Cuando trabajo en una realidad, cuando trabajo en esa autenticidad, entonces las cosas son diferentes, porque ahí veo resultados, porque ahí trabajo con cosas verdaderas, no ficticias, no me siento desplazado, no me siento incompetente, sino todo lo contrario. ¿Sí? Y entonces, fíjense, esta visión holística integral también nos va a dar paz,
porque nos da la oportunidad de darnos cuenta que no nada más eres tú, que no todo depende de ti, que hay un montón de cosas que coinciden ahí, que tú tienes que hacer coincidir, sí, sí es cierto, pero no todas dependen de ti, y los resultados no siempre dependen de ti. Si tú recibiste una materia prima con un chorro de carencias, si tu materia prima llega con el estómago vacío, después de un pleitazo en casa, ¿sí? Si viene con frío, con dolor, ¿qué puedes hacer tú? Pues lo que puedas. Sé que le vas a dar mucho y les damos mucho, pero lo que salga por ahí no del todo es tu responsabilidad. También eso es cierto y hay que reconocerlo y hay que asumirlo. Y no podemos cargar culpas que no son nuestras. Pero sí asumir lo que a nosotros toca y estar conscientes de que lo que nosotros damos es para la vida. Para la vida. En y para la vida. ¿Verdad? Bueno. Quiero, así en breve, que vayamos haciendo una reflexión de las imágenes que ven. Sé que las letritas son pequeñitas y a lo mejor no las ven todos, pero la imagen sí. Y yo quiero que me vayan diciendo la imagen, ¿qué les evoca? ¿Qué les evoca esa imagen? Una visión amplia de lo que podemos ver, de lo que podemos nosotros todavía contribuir con toda esta sociedad. Eso es lo que puedo comentar. A mí me evoca un horizonte infinito con lo más próximo, que es lo que conozco, a lo que está incierto, que no conozco y que puede ser de diferentes perspectivas, diferentes oportunidades, diferentes salidas, pero que podemos incursionar en ese infinito. Bueno, yo me veo ahí, como ahí dice, ¿no? Que la carga de la educación, pero creo que también nosotros como docentes tenemos que sobresalir a esa carga de la educación. ¿Por qué? Porque en lo personal yo soy maestra de vocación y doy amor a mi vocación y no me arrepiento, y a pesar de que esa imagen está pues sí muy alarmante para mí, puedo con eso. Gracias. Sí, igualmente, gracias. Me siento plasmada ahí, y lo que se ve a lo lejos son los retos o lo que se viene y que puedo enfrentar a ello. Con mucho entrega puedo lograr lo que me plasma en esa imagen. Gracias, maestra. ¿Sí? Maestro, de este lado, por favor. En esta imagen yo creo que aquí nos vemos reflejado la gran mayoría de quienes trabajamos dentro del ámbito docente en relación a que vemos un mundo que está encima de nosotros, donde tenemos todos los ojos y se tienen en muchas ocasiones pocas herramientas para desahogar todas las cargas que se tienen en relación a que si se comete un error, el primero que va a ser crucificado va a ser el docente. El primero al que siempre se le va a echar la culpa del resultado de ese ciudadano que no tiene la capacidad para poder enfrentar un mundo sin corrupción, sin violencia y sin agresión hacia nuestro entorno. Gracias, muy amable. Bien, sé que esta imagen es fuerte, pero es deliberado, ¿eh? Se los prometo que es deliberado, porque la incertidumbre es eso, es atroz.
Y la realidad es que hoy se vive un mundo incierto. Los docentes, claro, como bien lo dijo el maestro, solemos ser la primera imagen social que recibe el embate de la responsabilidad de lo que está pasando allá afuera. Y en cierto modo hay algo de razón, porque nosotros somos los líderes, somos los profesionistas de la educación. Entonces no podemos negar que sí hay una responsabilidad, no del todo, no somos únicos, hay mucho detrás, pero fíjense, somos los líderes que tenemos que llevar y dirigir la educación en y para la vida, en las comunidades de aprendizaje. Se nos olvida que somos una comunidad, hemos olvidado el trabajo colaborativo. El ser humano, dijimos, es inminentemente social. No podemos solos. Mientras el sistema educativo, mientras los educadores, mientras los maestros creamos que vamos a hacer la chamba solos, estamos muy equivocados. No podemos. Debemos ser los líderes que movemos comunidades para el aprendizaje. De ahí la importancia de sumar a la sociedad. Las CAP son una visión hermosa de una realidad humana. No es otra cosa, una realidad humana. Los maestros no somos Superman, no somos todos poderosos, pero sí los profesionistas de la educación, sí los ideólogos que tenemos que direccionar hacia dónde camina la educación. ¿Qué debe o no debe tener ese ciudadano? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Y cómo nos van a ayudar los otros? Todos los demás en nuestra comunidad. Sí es importante visualizarnos, no como entes solos, ya dijimos, el que se queda solo muere. Textual, muere. Necesitamos buscar alianzas. Y al docente le toca, como líder de la educación le toca, ¿sí? Agentes de cambio, sí, siempre y por siempre, aunque por algunas decaditas, un par de décadas, nos quisieron hacer creer lo contrario y quisieron eliminar ese principio, pues no, es falso. La realidad impera. El docente es un líder social, agente de cambios, les guste o no les guste, lo haga o no lo haga, ¿sí? Pero así es, y hay que creerlo, hay que asumirlo y hay que potenciarlo. No estamos solos, hay que buscar esas alianzas. El reto es muy grande y la incertidumbre es muy inmensa, así es, incertidumbre. ¿De qué tamaño? No sabemos. Por eso es incertidumbre. ¿Con qué riesgos? No sabemos. Pero sabemos que estamos en una suma de riesgos económicos, culturales, sociales, biológicos, políticos, no se diga, políticos, ¿verdad? En fin, la incertidumbre es grande. Claro que sí. Bueno, nos podemos quedar aquí todo el día, pero hay tiempo. Dijimos que somos temporales. ¿Qué les dice esta imagen? A ver, dos participaciones nada más. ¿Qué les dice? ¿Qué se entiende por la otredad? ¿O deja mucho o no deja nada? A ver, compártanlo. Allá en casita, también compártanlo con quien esté cerca, sus hijos, su esposa, sus esposos, yo qué sé. Si están con alumnos, mucho mayormente.
La otredad genera identidad porque te permite ser empático con los demás, comprender su situación, ser lo que hace uno de ellos, el soporte, el respaldo, para tratar de solucionar el problema, no para hacérselo más grande. Fíjense, qué importante recordar que somos la imagen del otro. El ser humano es en función de los demás. ¿Cómo sé que soy chaparrita? ¿Cómo sé que soy chaparrita? Ah, pues porque hay otros grandotes y otras grandotas, ¿verdad? ¿Cómo sé que soy gordita? Ah, pues porque hay otras bien guapas, bien delgaditas, ¿verdad? ¿Cierto? Soy en función de los demás. Eso es la otredad. Yo soy en función de los demás. Y cada uno de ustedes es en función de los demás. Somos lo que los demás nos reflejan. ¿Y qué nos reflejan? ¿Pero qué creen? Nosotros somos lo mismo con el otro. La otredad es pensar en el otro como pienso en mí. Eso es la otredad. Pensar en el otro como pienso en mí. Porque así como el otro influye en lo que yo soy, yo influyo en lo que el otro es. ¿Sí? Y es de ida y vuelta. Y fíjense, hace unos días, en una fila para pagar las verduras, con mi canasta de verduras, llego, pago, pero resulta que había algo ahí, no sé qué, como unas cajas, donde recargué una bolsa de limas. Y luego termino, me cobran y me hago un ladito y digo, ¡ay, las limas! No las pagué. Y volteo y le digo al chico que está a un lado, un jovencito como de unos 18 años, le digo, oye, son mías y se me quedaron, ¿me das chance de pagarlas? Yo nada más voy a pagar esto también. No sé qué traía, como una bolsa de, parecía que eran fresas o algo. Yo nada más voy a pagar esto también. Dije, ok, no, está bien. Yo nada más decía. me regresé a la fila. Me regresé a la fila y me estaba viendo que acababa de pagar. ¿Qué está pasando? Ahora no me digan en el tráfico que quieras ingresar al tráfico con intermitentes, sin intermitentes, con la manita, con la cabeza, ¿cierto? A ver quién te da chance. O a la brava, ¿verdad? Somos en función del otro. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando? Nos lo llevamos para la reflexión. Y vámonos con otra. Me encanta. A ver, ¿quién nos comparte? ¿Qué le dice esta? Nos la vamos a llevar para la reflexión, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Nos la vamos a llevar para la reflexión. La ética y el sentido de la belleza del género humano. Qué hermoso es el ser humano. No hay roca humana que no reaccione cuando es tocada con sensibilidad, se los prometo. No hay roca humana que no se mueva y que no reaccione cuando la tocas con sensibilidad, con sencillez, con amor, con gratitud. No lo hay. Por más dañada, por más enojada, por más insensible que sea esa persona, si no la tocas de esa manera, y esa no la llevamos, ¿les parece?
sentido de identidad y pertenencia. Somos parte de un mundo que es finito también, los recursos son finitos, la vida es finita, el tiempo es finito, bueno, el tiempo no, pero nuestro tiempo sí. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de todo ello para educar en y para la vida. Y eso tenemos que sensibilizar en nuestras escuelas. No hay conocimiento que no esté sujeto al error. Muchos errores vamos a cometer, muchos errores hemos cometido y muchos nos faltan todavía, pero eso no quita que estemos haciendo lo mejor y que siempre pongamos lo mejor. Siempre tenemos que tener esta sencillez, este reconocimiento de saber que probablemente me estoy equivocando. Mas sin embargo, no tengo ni que detenerme, ni que flagelarme, ni que culparme, mucho menos. Todo lo contrario, el ser humano es permanentemente perfectible. Lo somos nosotros, lo son todos. Si yo soy perfectible, el otro también. Y entonces la oportunidad es de mutuo. ¿Sí? Provoquemos espacios de vida en paz, humanamente dignos y plenamente felices. Con esta frase les agradezco su participación. Muchísimas gracias a todos. Pues gracias por el esfuerzo. Es comprometido a escucharnos. Gracias. Bien, muchas gracias. Antes de retirarnos, a nombre de la Secretaría de Educación Jalisco, de nuestro señor secretario, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, le entregamos un reconocimiento como participante, tallerista, y darnos la oportunidad de tanto conocimiento. Muchísimas gracias a todo el personal aquí presente y en lo virtual también. Gracias. Gracias, doctor.